Cuando era chiquita, mi mamá cada tanto venía a decirme que busque en mi ropa cosas que no uso y me queden chicas para donar. A mí me parecía bien, pero cada vez que hacía esto, agarraba la primer remera, la miraba y con la excusa más absurda la ponía en la pila de las cosas que se quedaban. Aunque parezca un chiste, esto me pasó un montón y realmente terminaba sin donar nada. Yo decía, este pantalón lo uso un montón, no se puede ir. O este uso lo compré en tal viaje, me lo quedo de recuerdo. Cuando fui creciendo, fui superando de a poco ese apego a las cosas. Al principio, creí que esto era parte de crecer, pero ahora me estoy dando cuenta que esta parte de mi vida fue aprendida a la fuerza. Creí que cuando crecías, aprendías mágicamente a superar, a soltar y a extrañar. Tristemente, no es así, y estas cosas se aprenden superándolas, sintiéndolas y sufriendo en muchos casos. Cuando pasé primer grado, mi hermano terminó el secundario y se fue a vivir a Buenos Aires. 2 años después, mi hermana hizo lo mismo. Estos fueron años bastante intensos en mi vida. Yo estaba bastante triste porque tenía una muy buena relación con ellos y me parecía mucho pasar de ser 5 a ser 3. Era como que la casa se sentía vacía. A partir de ahí empezaron a venir a Bariloche solo en verano y alguna semana en invierno. Muchos pensarán que tenía, y que actualmente tengo, mucha suerte de que tengan ganas de volver con su familia aunque sean unas semanas al año. Pero a mí me costó mucho empezar a verlo así. Al final de las vacaciones siempre me tenía que mentalizar a que se iban. Aunque no importaba cuánto me mentalice, yo sabía que iba a llorar un montón igual. A medida que fueron pasando los años, fui llorando cada vez menos, y entendiendo de alguna manera cada vez más. En un verano hace 2 años, finalmente caí en que no íbamos a volver juntos. Me refiero a que esos veranos e inviernos se iban a cortar cada vez más hasta que algún año ya ni siquiera iban a venir. Esto era algo que debería haber sabido siempre. Pero esa nena de 5 años fantaseaba con esperar un par de años y volver a vivir los 5 juntos como era antes. Ese verano, por fin me di cuenta que esas fantasías no eran ciertas, y que poco tiempo después nos íbamos a ver un rato 1 o 2 veces por año. Creo que las cosas que más me preocupaban era el miedo a que me reemplacen. Me da miedo que vuelvan a armar su vida y que yo no esté incluida en ella. Aunque esto me parecía trágico, es básicamente lo que pasa en la mayoría de las familias. Los hijos crecen, se casan, tienen hijos y ya todos dejan de estar en la agenda y en la cotidianidad del resto. Esto me parece triste, pero capaz que si tuviera la misma edad que ellos no me parecería tan mal volver a armar mi vida. Pero por la diferencia de edad no me tocó vivir esto al mismo tiempo, por lo que no siento que estemos rearmando nuestra vida, sino que ellos están yendo de la mía. Después de este verano, fue después de uno de los años más intensos de mi vida. Ese año, mi hermana se iba a trabajar a Europa 10 meses, de febrero a diciembre. Era la primera vez que no la veía por tanto tiempo. En septiembre de ese mismo año falleció mi abuelo. Acá donde llegamos al tema que muchos estaban esperando cuando escucharon el nombre de la charla, y probablemente el que más miedo daba, la muerte. Cuando falleció mi abuelo, sentí una mezcla de sentimientos atrapados en mi cuerpo. Por un lado, sentía una sensación de tristeza y desesperación. Por otro lado, sentía que yo estaba creciendo un montón con la situación. Sentía pena por toda mi familia, sentía una sensación de nostalgia y sentía ese sentimiento raro que surge del miedo a extrañar a las personas que se van. Lentamente fui viendo el lado positivo de la situación. Aunque mucha gente me va a decir que la muerte no tiene un lado positivo, yo creo que alguien deje la vida es muy triste y conlleva un montón de cosas como los sentimientos de sus seres queridos. Pero por otro lado, creo que está bueno tener situaciones así, porque que te enseñen estas cosas, porque al final vas a tener un montón de momentos así en la vida. Al final de ese año me puse a escribir. Siempre que tengo ganas, escribo lo que siento, lo que me pasa o lo que pienso. Imagínense lo triste que era el texto que escribí al final de ese año, como para que la primera frase fuera: llegan las fiestas, cada vez menos gente en la mesa. Empieza así, pero después hay una frase que me acuerdo cada vez que extraño a alguien y dice: a los que sabes que van a volver hay que esperarlos, y a los que no hay que dejarlos ir. A principios de este año tenía muchos viajes planificados para los primeros meses. Pero como estaban todos tan juntos, me daba miedo no poder disfrutarlos todos y ya estar ansiosa por el que seguía. También me daba miedo terminar esa etapa de viajes y tener ganas de volverlos a vivir. Como no podía hacer nada, me propuse vivir el día a día y tratar de disfrutarlos lo máximo posible. Así, si me dan ganas de volver, por lo menos iba a saber que no era porque no los había disfrutado lo suficiente. Como no me gusta romper mi palabra, lo cumplí. Pero el sentimiento de querer volver, de extrañarlo, estaba presente igual. ¿Vieron cuando viven algo nuevo que la pasaron muy bien, pero realmente sienten que tienen que vivirlo otra vez? O cuando van a pasar ese sentimiento por su cabeza una y otra vez. Esto me pasaba a mí, y me frustraba mucho, porque era justamente lo que no quería. Después de uno de los viajes, me puse triste, así que me puse a escribir otra vez. Esta vez tenía como disparador, por así decirlo,
Una frase de Mario Benedetti que describía básicamente lo que quería decir. Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. No podía parar de pensarlo. Me empecé a hacer preguntas sobre ese sentimiento, pero no las pude responder, porque traté de darle un sentido a vivir lo mismo, pero no lo encontré. Hablando con una amiga, llegamos a la conclusión de que está bueno a veces tener que despedirse de alguien, porque de alguna manera decís cosas que en general no dirías. También, cuando las personas se van, se empieza a volver más evidente qué te gustaba de ellos, qué valorabas, qué te hace falta una vez que no están, y muchas veces te das cuenta que lo poco que aprecias la presencia de ciertas personas hasta que llega el momento de extrañarlas. Ahora es donde me dicen, gracias Sofi, muy lindo todo, pero la verdad que esto ya lo sabía y no me estás ayudando en nada. Esto mismo sentí 1000 veces. No quiero terminar mi charla así, porque terminan frases perdidas que no le llegan y no puedo pretender que digan, extrañar es hermoso porque aprendemos a cerrar ciclos y valoramos personas. No podemos cambiar lo que sentimos por repetir unas frases vaciadas en nuestra cabeza que escuchamos por ahí. Después de estos viajes, me quedé pensando mucho en el sentimiento de querer volver a vivir algo. Empecé a ver la vida como cicatrices que van quedando en tu piel. Pero lo lindo de estas cicatrices es que no tienen que venir del dolor, sino del impacto que algo te dejó. Muchas de las cicatrices, por alguna razón sentimos que fueron en el mejor momento de nuestras vidas. Exageradamente pensamos, ahora estoy deprimido, me está yendo mal en algunas cosas, pero antes todo siempre era color de rosa. O por lo menos así nos pinta nuestra cabeza el pasado, muchas veces en esos días nostálgicos en los que no te querés levantar de la cama. Así fue como empecé a separar dos tipos de sentimientos en mi cabeza. Por un lado está la nostalgia, que es la que estaba describiendo recién. Nuestra cabeza nos dice que antes estábamos mejor, porque estábamos con otras personas o en otro lugar, y que si no volvemos a eso vas a seguir triste. Por otro lado está extrañar. No se confundan, porque no es lo mismo. Muchas veces extrañando aparecen frases como, qué bueno que pude vivir esto, la pasé re bien, o estuvo re bueno ese viaje que pude hacer con mis amigos. Poco a poco fui transformando esos pensamientos nostálgicos en algo lindo. Empecé a valorar más el tiempo que mis hermanos estaban acá y empecé a vivir el día a día. Esto lo logré cuando me di cuenta que en un pasado yo igual era muy feliz y todo esto es parte de mí y me forma. Ahí decidí abrazar el pasado junto a todas estas cicatrices, cuando me di cuenta que ahora igual soy muy feliz y en un futuro estoy segura que voy a hacerlo. Alguien alguna vez dijo, extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Muchas gracias.